Justo ahí está llegando alguien más, parece. Hola, ¿cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Laura. Carta Ciudadana, viernes 19 de julio de 2024. Saludamos a Alberto Lavé. Alberto, Hola, querido, un Felipe. abrazo. Hola a Álvaro Róstica, se está todos los integrando Laura Valle. Y por supuesto, auditores. aprovechamos de saludar a todas las personas que nos escuchan Gracias. en Radio Salud Madre Tierra, en Radio La Señal, en H Radio, también nos pueden escuchar en hradio.cl, en Radio Acogida, Radio Ritmo, Imagia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo No Son el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Estamos también en Spotify y si se quiere suscribir también estamos en YouTube. Bueno, a propósito de los últimos hechos de violencia en los últimos días en la región metropolitana y un caso en Viña del Mar, 18 muertes se habla, hubo algunas reuniones antes de ayer y ayer la encabezó el presidente Gabriel Boric, que estaba en Paraguay, y después de una sesión de emergencia del Gabinete de Seguridad, el presidente anunció la creación de una nueva cárcel de máxima seguridad en Chile, celdas individuales, cámaras y estricto régimen interno. Es un buen paso, es un primer paso, es una medida a mediano y largo plazo. ¿Qué medidas de corto plazo se deberían tomar? Esta es una de tantas, no tiene mucho sentido, se encamina bien. ¿Cuál es la percepción que tenemos sobre este tema? Quiero partir con Alberto Lavé, que se acaba de integrar el Polo Moreno. Un abrazo, querido Polo. Hola, Don Polo. Alberto, ¿cuál es tu Está opinión bien. acerca de este tema? Mira, yo quiero ser positivo y quiero encontrar que es una buena cuestión de que el gobierno esté reaccionando y esté reaccionando con una cosa como esta, de generar una nueva cárcel de alta seguridad. Pero en la medida, dicen que hacer una cárcel se demora como 10 años, todo esto por los permisos, por todas las cosas medioambientales, etcétera, pero espero que no sea tanto, obviamente. Pero el tema es que, claro, siempre hay que dar distintos pasos, hay que tomar distintas medidas. No puede ser solo una, y esa puede ser una muy buena, pero si tú en la cárcel de alta seguridad vas a meter, por ejemplo, se decía que de algunos de los grupos estos de delincuencia organizados, creo que habían apresado hace poco a 47 miembros. Pero si meten a los 47 miembros en la misma cárcel, generas un polo ahí de, no sé, pues de violencia incluso dentro de las cárceles, que es lo que ocurrió ahora último también, ¿no es cierto?, con estos grupos. Y generas también mantienen la organización unida y la pueden manejar desde adentro de distintas maneras. O sea, yo creo que aparte de generar, o evidentemente, cárceles, que no sé, ya con todo lo que está pasando, probablemente debería ser al revés, metieran a todos adentro y fueran saliendo algunos que se comporten bien, digamos, porque el resto ya es tal el desastre de violencia, aparte de otros varios delitos que merecen cárcel, que las cárceles no dan abasto. Y entonces, no es solo que haya una de alta seguridad, que haya más cárceles y también que no haya en las cárceles, lamentablemente se oye, que hay bastante corrupción, porque por distintas razones, por el manejo que tiene la droga, por el manejo que tienen estos grupos, por las influencias que hacen, etcétera, etcétera. Entonces, si esto no va unido oía yo a una persona que decía incluso que, por ejemplo, en gendarmería habría que dividir a unos que sean de inteligencia, a otros que sean de prestar todo el servicio de reincorporación a la sociedad, y creo que habría que hacer otro grupo, ¿no es cierto?, que fuera también aquellos que presten el servicio propiamente de hotelería, de estar ahí, ¿no es cierto?, de atención y de seguridad. Entonces, todo depende cómo se haga. Creo que es una buena idea, sin duda. Y Dios quiera que vaya bien adelante y que el gobierno dé bien los pasos, porque por ejemplo el presidente Boric dijo que los militares no, para todo esto que está pasando en la región metropolitana, porque los militares no saben hacerlo, etcétera, etcétera. Ahora el gobierno dice que los militares sí. Entonces, todo depende de cómo se haga. Si tú te convences, si tú dices,
realmente, y esta no debería ser una cosa política, no debería ser una cosa de ideología, debería ser una cosa de organización social. ¿Queremos vivir con la delincuencia como está y que nos maten cuando sea y que hagan lo que sea y que son libres? ¿O queremos combatirla? Y combatirla significa que el Estado debe actuar con toda la fuerza y además de tener una cárcel de alta seguridad y probablemente más de una, ¿no es cierto?, etcétera, y eso me alegra, debe tener otras labores como las que he dicho y también, por ejemplo, obvia, que debe haber una operación rastrillo. Si debe buscarse a esta gente que está organizada, que está no solo ya cooptando niños para que trabajen para ellos y meterlos también al negocio de la droga, sino que matando niños, etcétera. Entonces, yo creo que si no se hace toda una labor completa, no vamos a atacar gravemente el crimen organizado. El crimen organizado siempre ha existido, siempre va a existir, pero en Chile era menor, hoy día es inmenso, es mayor y es enorme, y lo peor de todo es que sigue escalando. Entonces yo he oído algunos que dicen que en algunos países incluso, ¿no es cierto?, llegan a tomarse hasta las instituciones, desde los tribunales, desde la gendarmería, desde lo que sea. Bueno, incluso congresos, políticos, parlamentarios o ministros, etcétera. Yo espero que en Chile eso todavía no ocurra. Hay sospechas de repente que puede haber algo así, pero entonces creo que está bien esta medida, pero como digo, que se haga bien y que se haga junto con otras muchas. No es la única. Ahora, solo para agregar, a propósito de lo que dice Alberto, que es muy importante porque esto no es cosa de decir que vas a hacer una cárcel de alta seguridad y al día siguiente, digamos, va a Estamos estar. sin delincuencia, claro. Se dice que sería en un terreno fiscal cerca de la expenitenciaría y además el gobierno, según lo que dijo el mandatario, va a enviar un proyecto de ley al Congreso, varios al menos, para exceptuar la obra de varios trámites y permisos que usualmente retrasan justamente la ejecución, que costaría, se habla de cerca de 90.000 millones de pesos y permitiría 500 plazas más. Alberto habla de algo que es fundamental, que dice relación con el aislamiento, algo que en este programa lo hemos hablado tantas veces, que es clave para el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, porque justamente las cárceles de alta seguridad lo que buscan es eso, aislamiento, para que sea complejo para los delincuentes llegar a un recinto penitenciario y no como ahora, que es casi un premio, porque además siguen delinquiendo y además cuentan con el resguardo del Estado. Laura, ¿cómo estás? Bien, aquí a punto de dar mi último examen, pero hablando del mismo tema de las cárceles, pucha, yo creo que suena interesante, me gustó porque pensé, mi primer pensamiento fue, bueno, por fin el gobierno está tomando cartas en el asunto y propone algo un poco más concreto, ¿no? Más allá de vamos a seguir trabajando, delincuentes, ténganos miedo. Ok, ahora hay una propuesta concreta, sabemos dónde, sabemos qué. El tema que yo creo es que lamentablemente esto no va a solucionar los problemas de seguridad a corto plazo. Y creo yo que tampoco los delincuentes van a dejar de delinquir porque se vaya a construir una cárcel. Creo que también el problema está en cómo se lleva a cabo y cuándo se lleve a cabo. O sea, de aquí a cuándo vamos a tener esta cárcel de alta seguridad. De aquí a que el crimen organizado esté mucho más desatado que ahora. Eh, Eso es lo que a mí me genera un poco más de conflicto. Y lo otro que me llamó la atención eh, es que se opusiera rotundamente la alcaldesa de Santiago a esta propuesta del gobierno, Obvio, siendo ella parte pero obvio, del ningún oficialismo. alcalde va a querer que le construyan una cárcel, si eso es un dato, digamos. Ningún, Pero creo ningún yo alcalde que, va a querer que le construyan en su comuna una cárcel, si no pregúntalo a los dirigentes de Azul Azul. Pero obvio, ningún alcalde quiere un estadio para la U, porque eso implica un costo alternativo que tiene que asumir el alcalde o la alcaldesa. Por si eso que tú dices, Laura, perdona, pero era obvio que iba a pasar. ¿Qué alcalde o va a sea, querer que le construyan sí, una cárcel en su comuna? pero Porque es eso ella la que le va a el tocar ver el tema de ciudadano la al cárcel, tiro le da la espalda. pero de aquí a que esté en la cárcel ella no va a hacer nada. Y tampoco, a ver, si ella dijera, ok, El perfecto, a terreno, mí no me gusta porque esto, el me terreno, opongo, te tampoco se va a explico, dejar de hacer. te explico, porque el terreno donde supuestamente se construiría es un terreno que queda cerca de la ex penitenciaría de Santiago
y que está en la comuna de Santiago. Sí, pero, ok, pero se sabe que se va a retrasar y todo, pero no se va a dejar de hacer porque ella no quiera. Si en el fondo en Chile creemos en el poder Es descentralizado y no porque un líder que no quiera que algo se no, realice, se va a dejar de pero realizar. Laura, pregúntale a la alcaldesa de Vitacura si quiere que le construyan la. No, por supuesto, pero Ya, pues, sí, es sí, yo lo mismo, entiendo, si da lo mismo. La pero lo que alcaldesa de diría es que Santiago salir lo a dar dice esa porque ese declaración terreno no, no está vale la dando vuelta pena. ahí. Y como dices tú, irrelevante lo que diga la alcaldesa. Por supuesto que es irrelevante, pero siempre un alcalde se va a negar. Pero por eso, ¿para qué salir a decirlo? Como, Pero oh, sí, yo me porque es opongo. obvio, po. Porque es obvio, no tiene Pero nada de, efectivamente, yo es no que lo a veo eso voy, si novedad a es esto. obvio. Si es, y más encima siendo ella, como que no colabora, a eso voy. Cero, no, no es aporte. Está bien. Está bien, tu opinión, pero yo te estoy tratando de explicar el por qué. Pero está bien. No sé, entiendo el porqué, pero Eh, creo que no, no es justificación suficiente, como, sí, es obvio, sí, ok, no le parece, ya, ¿y qué? Ah, ¿y qué? ¿Porque a ella no le parece no se va a hacer? ¿Que Claro. porque a ella no le no, po, parece no, que, po, ya, pues a eso voy. Como, obvio. Porque ella tiene que ponerse del lado de los vecinos. Si tú haces una encuesta hoy día, al tiro, ya. Los vecinos de Santiago, ¿quién está de acuerdo con que se construya una cárcel en Santiago? no, claro, nadie, pero ya, pero nadie está de acuerdo con que Obvio. a mí en, Y ella en está su en propia proceso comuna. electoral para reelegirse, po. Entonces tiene que decirlo, porque si no lo dice, puede quedar en el aire que, oye, la alcaldesa en una de esas le gustaría que construyeran acá la cárcel. Ese es el punto. Yo no le estoy dando la razón a la alcaldesa, solo que No, no, claro, era obvio sí, que te lo iba a entiendo, decir, Felipe. porque pregúntale, te insisto, pregúntale a la alcaldesa de Vitacura, pregúntale a la alcaldesa de Puerto Toro, pregúntale al alcalde de Valparaíso, pregúntale a la alcaldesa de Viña, Pero es que, pregúntale a. sí, obvio. Pero lo que voy, Felipe, es a que no, no aporta y parece más, efectivamente, como tú dices, más campaña que otra cosa. Un oportunismo de Porque ella. lamentablemente en los temas importantes en Chile, como este, nunca se hacen las cosas como corresponde. Porque si tú, por ejemplo, quieres construir una cárcel y tienes un terreno, lo primero que tienes que hacer es conversar con los alcaldes, con los gobernadores correspondientes, en este caso va a ser en la región metropolitana, con la policía de investigaciones, con gendarmería, y decir, ¿saben qué? Esto va a ocurrir. Ni siquiera pedir la opinión, ¿eh? Esto va a ocurrir. Yo necesito, y de esa manera no hay problema. Pero cuando tú lo anuncias como lo anuncias, no hay una coordinación, porque nada ¿Pero en tú crees Chile que se no fue coordina. conversado previamente? Pero no me cabe la menor duda que no fue conversado previamente. Se fue un conejo del sombrero, porque el presidente además dice, la idea de la cárcel de alta seguridad existe hace mucho tiempo. Obvio, y hace tiempo que existe la idea de una carretera elevada por sobre la costanera norte, y existe una idea de construir, de mejorar el Estadio Nacional, y hay muchas ideas dando vueltas, y eso es, pero una cosa es que se esté dando la idea hace rato, y otra cosa es que tú digas, oh, voy a decir esto, porque de ahí que la cárcel de alta seguridad que propuso el presidente se construya, porque además hay una cosa increíble, en Chile existe una cárcel de alta seguridad. Sí. Colina 2. La pregunta es, ¿funciona como tal? Las personas que están detenidas o privadas de libertad, como dicen los ciúticos, ¿efectivamente están aislados? La Quintral, la María del Pilar Pérez, ¿está aislada? Claro, Pregunta legítima que uno puede hacerse, ¿no? Porque si uno dice hay una cárcel de alta seguridad, ¿para qué va a construir otra? ¿Va a ser exactamente. concesionada? Aparentemente no. ¿Y por qué no va a ser concesionada? 500 plazas. ¿Y ahí van a ir los presos más peligrosos y van a estar aislados realmente o se van a comenzar a conectar de nuevo, como decía Alberto? Preguntas que uno legítimamente se puede hacer, ¿o no? Exactamente. ¿Mm? Don Polo, ¿cómo le va? Aquí celebrando mi primer programa jubilado. ¿Cómo Mira, así? Sí, es que cumplí mis 65 años hace 2 días, ¿verdad? El miércoles Mira, pasado. el cumpleaños.
Y muchas gracias. Y he comenzado esta etapa que dicen, todo el mundo me decía que va a ser distinto, ya jubilado otra cosa, y fue muy simpático porque partí yendo al mall y encontrarme unos espacios para personas mayores de edad. Así que podemos usar estacionamientos para jubilados y todo lo demás. Y, Mira, así que bueno, escuchando atentamente a Laurita, a don Alberto, que siempre un agrado escucharlo, el tema de las cárceles, ustedes saben que las cárceles tienen dos como principios de existir las cárceles, porque uno cree la cárcel es donde van a meter a los delincuentes, a los que cometieron algún error, algún delito, y los meten ahí y los encierran, ¿verdad? Pero las cárceles en general tienen como principio uno, disuadir a los delincuentes para que dejen de actuar en forma delictual, obviamente, claro, si disuadirlos. tú cometes un delito, te vas a ese lugar y por lo tanto no lo cometas porque te vas a ir a un lugar complejo, Así como es. incómodo. Claro, el primer principio, en realidad, el sentido de existencia de una cárcel es la disuasión. Claro, El segundo principio es aún más eh, curioso, porque el segundo principio la, es la reincorporación de ese delincuente a la sociedad, pero ya sanado, por decirlo de alguna manera. O sea, la cárcel debería cumplir una función curativa de la mente de esa persona que delinquió y obviamente reinsertarla a la sociedad. Nadie quiere menguar la sociedad de ningún ser humano. Todos deberíamos participar en el engranaje que nos corresponda. Curiosamente, hoy día la cárcel no disuade, al contrario, no tiene ningún efecto disuasivo, porque yo he escuchado ahí en algunos programas de radio y de televisión cuando hablan estos jóvenes, los jóvenes que están en el camino de la delincuencia, que para ellos es una etapa importante porque son reconocidos en función de qué cárcel están, en qué condiciones entraron, y es una escuela, van a una escuela, pero no una escuela de reinserción social, sino que una escuela de reinserción delictual. así Ahí es. aprenden. Entonces, nos hemos dado cuenta de que al final el concepto de cárcel está patas para arriba, está patas para arriba. Es como que tú te vas a operar una hernia y te dices adelante, ahí está el dermatólogo. ¿Y qué tiene que ver el Sí, dermatólogo con mi hernia? O sí. ahí está, no sé, la costurera, o que ahí está el zapatero, ¿no? Si no vengo a arreglarme los zapatos, vengo a operarme una hernia. Entonces, el concepto de cárcel, yo no sé si seré de repente como que yo me meto muy al fondo de las cosas y trato de saltarme lo superficial, todos Yo, lo vemos y todo, y está todo claro, pero yo creo que hay que poner en el debate eso. ¿Quién realmente toma conciencia de para qué son las cárceles en el fondo? Así como los hospitales no son para ir a comer no son restaurantes de comida rápida, los hospitales son para que la gente vaya a sanarse, a encontrarse con equipos médicos que los ayuden en sus procesos de salud. Entonces estamos patas para arriba con el tema. Yo creo que hay que partir por eso, estoy porque totalmente de acuerdo. claro, hay que partir primero que todo por decirle al presidente Boris de ahí para abajo, porque él es el presidente, y que primero entiendan de qué estamos hablando, ¿ya? Si estamos hablando de hospitales, no es un lugar para que vayamos a arreglar auto, a lavar el auto al hospital. Si vamos a hablar de cárcel, entendamos para qué son las cárceles, en función de nuevamente lograr entender para qué o cuáles son los principios básicos de una cárcel, de ahí vamos a empezar a planificar para abajo. Y luego, obviamente, todo es conversable y discutible y debatible. Lo de esta chica, la alcaldesa de Santiago, que entiendo que su familia es de acá, de Limache, no es de Santiago, de esta zona. Obviamente, tal como muy bien lo plantea Felipe, va a defender su feudo y va a defender, obviamente, las características que ella como política requiere con sus votantes. Pero yo digo, ¿cómo también en qué cabeza cabe ir a construir una cárcel a un lugar donde el valor metro cuadrado es de, no sé, será 12, 15 UF de metro cuadrado, cuando, no sé, en Coyhaique, yo he estado en lugares ahí para el lado de Balmaceda, por ponerte lugares, hay tanto lugar inhóspito, ¿verdad? Donde tú podrías poner una cárcel. Exacto. Y mandarlos para Ya, allá.
poner una cárcel a, no sé, 232 kilómetros para dentro de un camino rural y que el camino sea agreste y qué sé yo, y se le ponen helicóptero a los de gendarmería y la gente que quiere ir a ver a sus parientes delincuentes tendrán que poner a lo que corresponde. Ya el lugar donde se construiría ya es aislado, además de lo que debiera ocurrir dentro de la cárcel, claro. Exacto, a mí me pasó hace poquito, me pasó en Jordania. En Jordania íbamos camino a un desierto que es famoso, se llama Wadi Rum, o Wadi Ram le llaman también, un lugar inhóspito, 50 grados de temperatura y kilómetros, y de repente aparece una cosa así rara y yo pregunto, ¿qué es eso? Es la cárcel. Estábamos a 230 kilómetros de Amán, y ahí fueron a construir la cárcel de todas estas, con estas características de aislamiento. Yo creo que esas cosas empiezan a desgranarse cuando tú primero entiendes el concepto de para qué es una cárcel. Lógico. Y cuarto, voy a hacer un pequeño comentario con respecto al verdadero aislamiento. Yo creo que no hay una voluntad política de aislar a esta gente. No hay una voluntad, no sé, si por miedo a los derechos humanos, que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Eh, pero la gente llega a la cárcel y lo que menos tiene, tal como también lo comentan usted Felipe, el aislamiento. Hoy día hay mecanismos para bloquear todos los celulares. Yo no entiendo qué siguen con la Así es. onda del celular y que les mandan celulares con drones, que le mandan adentro un pan o adentro de un paquete de calzoncillos y más celulares. ¿Para qué? No tiene ningún sentido porque ya está la tecnología para que el señor, ¿cómo le llaman? Al alcaide, creo que se llaman los de las cárceles, los alcaides, Así es. levante el botoncito y quede con una especie de cúpula electromagnética que todos los teléfonos quedan bloqueados. Todos los teléfonos. O evitar que entren teléfonos celulares a la cárcel, pero ya eso es pedir demasiado, digamos. No hay para qué echar a perder el negocio de los fabricantes de celulares, hay que apoyarlo, las empresas y el neoliberal, ¿cómo se llama? El Neoliberalismo. Neoliberalismo. el capitalismo, ayudemos al capitalismo y que construyan más celulares y todo lo demás. ¿Se fija por ahí Claro. a una pyme se le va a ocurrir construir celulares con chip que no aceptan los bloqueos y van a comprar eso y después van a ver que no funcionan, pero ¿a quién le van a reclamar? A la FIFA. No hay que pensar así, Felipe, como lo dices tú. No hay que impedir que entren todos los celulares que quieran. ¿Sabes tú cuántos celulares están activados en Chile? No, Esa no es la pueden cantidad. ingresar celulares a las cárceles. Si no, No. Pero no yo no, importa no importa que entren, no, po, no importa, no, pues sí, escúchame, escúchame, yo entiendo tu ironía, Polo, no pero importa que entren. estamos en un nivel solo reaccionando a las cosas, en que, en que no, tú no, o sea, no se puede, entonces, no, tenemos que bloquear las señales de los celulares. Eso, Ya, pero eso es Y si ya suficiente. prohíben los celulares en el colegio, asumiendo, ¿cómo no lo van a hacer en una ya cárcel? asumiendo que las cárceles están llenas de celulares. No puede haber ningún celular. Y si es que, y además que existan justamente esos aparatos para, si es que se te pasó alguno o algunos, no puedan utilizar dentro de las cárceles los delincuentes los teléfonos celulares. Pero Pero además, mira, ahí está el ese es el análisis. punto. Entonces Sí, hoy Felipe, día ahí está. prácticamente no hay controles como aduana. En No, no, aduana, no, pero es que ahí, tú sabes cuánto se perfecto. controla en aduana en Chile? No, pero espérate, ahí está Menos del 20%. ¿Tú sabes pero ahí, cuánto se Claro. controla en Italia? sí, Menos del 30%. pero ahí está, te fijas el error que aparece en las diferentes mentalidades que tenemos, Alberto, como abogado, Laurita, No, yo no, Álvaro, ¿verdad? perdona, pero yo no Tú como considero que es periodista un y yo como error, es una opinión la que científico, yo tengo. tú me dices que lo que hay que evitar es que entren los celulares a la Por cárcel. supuesto, obvio. Eso es prácticamente inevitable o muy difícil de evitar. Ahora, lo que Y que si es, tú controlaras, querido Polo, porque no hay ¿ah? control, porque ya no hay control ya. Basta, Ya ni siquiera lo hacen para la parada. por eso, tú pones una cúpula electromagnética que bloquea el Obvio. paso de esta micro, ¡pum! Y ahí te da lo mismo si entran 100 o 1000 celulares. Bueno, Es lo que yo ¿cuántos te estoy diciendo. celulares, cuántas Es que tarjetas SIM es están que Polo, activas eso es en lo que te Chile? estoy tratando de explicar.
lo de bloquear deberá ser un complemento, además, pero no puede ser hoy día en las cárceles nadie está fiscalizando, absolutamente nadie. Bueno, Y, ahí está y el problema además es que recién ahora están implementando algunos de estos sistemas que buscan justamente bloquear las señales de los teléfonos celulares. Después de Sí, todos claro, estos mucho tiempo. reportajes, después de todas estas denuncias y después de todas las fotografías e imágenes que han aparecido. Y eso te demuestra, eso es un ejemplo muy básico, pero te demuestra que la cueca está en pelota completa. No, no, entonces no, tenemos que tener esto porque de esa manera nos desligamos de la responsabilidad. No, viejo, tú no puedes desligarte de la responsabilidad de que no ingresen teléfono celular a la cárcel. Lo que Así sí, es. además, como complemento, implementa un sistema para que, si es que se te escapan 10, se bloqueen. El problema es que no se te escapan 10, se te escapan 10.000. Y eso es es que porque no estás fiscalizando. Ese es el punto. no, yo no sé si ustedes, compañeros de debate en este espacio, logran ver la diferencia entre eso. Ya me sorprende porque no sé si será mi formación, insisto, científica, eh, porque ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Ponerse ahí a filtrar y evitar que entren los celulares, que me parece correcto, o simplemente aplicar el aparatito que los deja inhabilitados a todos? Yo veo la primera opción es la segunda opción es la más importante y la más fácil de aplicar. La segunda opción es la más fácil de aplicar. ¿Qué Tan delincuente fácil va a es, meter? tan fácil es que existen esos aparatos hace más de 10 años y recién te están implementando en la cárcel, en las cárceles de Chile. Que te Imagínate, vuelva, pero imagínate lo que y Y ahí estamos. es voluntario. perdón, es muy interesante lo que acaba de decir porque eso desnuda el problema. Significa que hay personajes responsables de que eso no se aplique. Por supuesto, Hay pero por intereses para que supuesto, eso no se aplique. pero obvio, Sin Entonces, duda. bueno, entonces, ¿para qué sigue dando vuelta con el síntoma, Felipe? Hay que atacar el problema de raíz. bueno, yo voy a seguir dando vuelta al síntoma, mi querido Polo, porque yo conozco muy bien cómo funciona y me revelo frente a la ineptitud. Don No es Álvaro, ¿usted tiene ineptitud. alguna opinión acerca del tema de las cárceles? ¿Está bien, a mediano plazo, a corto plazo? ¿Tomaría otras medidas? ¿Sacaría a los militares a la calle? ¿Haría operación rastrillo? ¿Detendría a las personas? ¿Las metería presa? Y la pregunta es, ¿va a lograr detener a alguien importante? Sí. O los narcotraficantes cuando pase el estado de sitio van a salir a la calle a que los detengan? Sí, Estoy varios haciendo una temas. ¿Ah? ironía, Álvaro, para que, claro, no me va a pensar que estoy Sí. hablando en serio. Lo primero, está bien helado el norte. Llegué ayer en la Está mañana, ahí helado, Juan. pero hace mucho frío y no quise prender la calefacción recién. Mi mamá me dijo, abrígate, está muy helado. ¿Ves? Y ayer en Santiago estaba con shorts en mi departamento y ahora estoy No, pero aquí como en es que. Copiapó, muerto de frío. Que Álvaro es muy, claro, Álvaro como es del norte, claro, es acalorado Los, además. claro, lo segundo, Álvaro Hot, bueno, como Humberto Hot. claro. Álvaro Hot, Como el Holtz, fin de Álvaro semana Holtz. vuelve el fútbol, vuelve la Chilean Premier League, tengo que hacer la cábala, que tengo que pedir la renuncia de Basay Sí, toda la vos, semana, cuando la empezaste a porque pedir, no pararon de ganar. La así concha es. mufa. Exacto. Muy bien. Así que, señor Basay, por favor, renuncie. Y ahora entrando al tema de las cárceles, me parece que hay dos puntos importantes y el primero es que se abre la discusión a un punto que yo creo que no se había abordado, y es que el rol de gendarmería, y no solamente el rol que va a cumplir de aislamiento, como recién se conversaba, sino que cuál es el poder que tiene hoy en día el crimen organizado en gendarmería, porque mucho se habla de que la política está de alguna manera influenciada por el crimen organizado. En ese sentido, los alcaldes, las policías también se han nombrado mucho, pero poco se habla del rol que hoy en día están ejerciendo los distintos gendarmes a lo largo del país en las cárceles. No sabemos si es que algunos ya están siendo comprados para otorgarle ciertos beneficios a delincuentes en cárceles, quizás sea lo más probable. Y el otro punto que me llama la atención es que
antes de hablar de cárcel de alta seguridad, hay que preguntar si estamos preparados para capturar presos de alta seguridad. Yo creo que no, porque, bueno, los últimos antecedentes me hacen pensar lo contrario. Muy buena acotación. Interesante eso. Así Es es. interesante eso, claro. Lo que pasa es que además, Álvaro, Alberto, Laura y Polo, eh, l- las oposiciones, las oposiciones, hay un video dando vuelta del entonces diputado Manuel Monsalve pidiendo renuncia al Ministerio del Interior durante el gobierno del presidente Piñera. Eh, las oposiciones funcionan de una manera distinta. Exigen mucho, están ahí en el corto, en el corto, en el corto. Y los gobiernos de turno tienden a buscarle, qué sé yo, porque cualquier cosa que tú hagas puede ser leído como, comillas, señal de debilidad. Eso como concepto general, Así es. digo. Y los ciudadanos quieren ver algo, quieren ver la inauguración de una comisaría, quieren ver una radiopatrulla, aunque la radiopatrulla ande a 120 y el auto del narco ande a 220, pero no importa, quieren verlo, algo físico que te genere seguridad. No, yo prefiero ver un militar con una metralleta en la esquina de mi casa, haciendo qué, no, da lo mismo, pero que esté ahí. Y eso, desde la lógica ciudadana se entiende, pero desde la lógica política no se entiende. No se entiende eso. Pues las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas de manera responsable. Así es. Entonces, claro, ¿qué es lo que se puede hacer, Alberto, en términos responsables y concretos en el corto plazo para que esto mejore? O al menos cambie, para ser preciso, para que cambie la curva, como dicen los economistas, de hechos de violencia que no se veían en Chile. Hasta hace 10 años este tipo de cosas no se veían. A ver, yo creo que en el corto plazo incluso no es necesario que se dicten leyes, tampoco es necesario que se hagan cárceles que se van a demorar, digamos, ¿no es cierto? En construirse. Es probable que la cárcel no esté construida dentro de este gobierno, por decirlo de alguna manera, de lo que le resta al gobierno. Yo creo que es importante que la autoridad gubernamental, porque al final esa es la autoridad, eh, le dé respaldo a las policías, le dé respaldo a Carabineros, le dé respaldo a, a la PDI, le dé respaldo a Gendarmería y utilice en aquello que sea necesario las Fuerzas Armadas para no solo ir a apresar a aquel que mató el otro día, hace 2 días atrás, ¿no es cierto?, a 5 personas en Lampa, después matar niños, días antes de matar a 4 niños, matan ya por todos lados. No esperar que nos maten, no esperar que nos ataquen, sino que ir a combatir, ir a perseguir, ir a encontrar quiénes son, y un poco lo que tú decías, Felipe, irán a agarrar a los importantes, a los grandes. Normalmente es difícil, pero ir a ellos y con ellos perseguir y que sientan que el Estado, que en definitiva somos la sociedad organizada, no estamos dispuestos a aceptar que aquí en Chile ocurran esas cosas, y si es así, o los deportaremos o los meteremos presos o incluso en el combate podrán caer fallecidos, porque la autoridad tiene que actuar con la mayor de las fuerzas, sin abusos, por supuesto, porque eso muchas de las veces se da lugar a abuso, pero si encontramos que cuando se dan estas batallas y se encuentra, por ejemplo, como fue hace poco en Villa Francia, o en Arsenales y todo, salen políticos, fundamentalmente el Partido Comunista o qué sé yo, y no solo, también Frente Amplio y algunos, y empiezan a defenderlo y atacan la función de carabinero. Bueno, al final, la verdad es que debilitan completamente lo que la sociedad debe hacer. Y aquí debemos entender que cuando hablamos del Estado no estamos hablando de un ente que es el que nos cobra impuestos, que es verdad, que está ahí y que es casi contrario a nosotros, que también muchas de las cosas es verdad.
pero debemos organizarnos cuando actuamos en una cosa que es del interés total y común de la sociedad, que es un interés de todos vivir tranquilo. Bueno, que de esa manera se le otorguen las facultades y no le pongamos palos a la rueda para que eso funcione. Yo te digo, por ejemplo, en barrios, hay barrios que tienen organizado su sistema de seguridad. Y si entra alguien, ahí van, parten todos, hacen las alarmas, salen incluso los vecinos, etcétera, etcétera. Y si es necesario, le sacan la cresta a los delincuentes, en la calle, en el piso. Yo no es que no es que diga que haya que pegarle a la gente, ojalá que no haya que pegarle a nadie. Pero entiéndeme que si alguien viene, ¿no es cierto?, a matar, a asaltar y todo el asunto, no solo hay que pegarle, hay que reaccionar con todo. Entonces, ¿por qué? Si existen barrios, aquí en Chile, no estoy hablando de otros países hay estructuras mejores todavía, pero si existen barrios aquí en Chile que ellos están organizados y que le dan toda la fuerza, claro, ahí no se puede disparar, evidentemente, porque te vas preso, porque son organizaciones, no es la organización del Estado, no es la fuerza del Estado, que es la que está autorizada por la ley y por la Constitución para usarse en contra de quienes delincan, sobre todo de manera, de esta manera, porque evidentemente que si alguien está robando Perdona no que le va a pegar un balazo interrumpa, necesariamente. sí, ¿Mm? perdona que te interrumpa, Alberto, y te lo pregunto de verdad con toda humildad y desde mi absoluta ignorancia, y tal vez también la Laura y Alberto, y perdón, y Álvaro, que están estudiando Derecho y todo, y bueno, y el Polo también, por experiencia, por información. ¿Existe legislación, por decirlo de alguna manera, o herramientas disponibles para, no un golpe de efecto, para que quede claro, sino que para que tú pegues un combo rápido, Yo creo que sí. o tienes que No, el no, proyecto, que no, la no, no. discusión, que la mesa técnica, que... Mira, yo, Felipe, no soy penalista, pero conozco reglas generales, ¿no es cierto?, de la materia, pero efectivamente sí conozco la Constitución, conozco las leyes, conozco el derecho que nos da a defendernos, el derecho que nos da a vivir en una sociedad, porque son los derechos de las personas, se le ha olvidado, los derechos de las personas, los derechos del ser humano. Nosotros tenemos uno de los primeros derechos a vivir en tranquilidad y a vivir en seguridad. Uno de los primeros derechos es ese. Y uno de los primeros deberes de la sociedad y por lo tanto el Estado es otorgar seguridad, porque si tú no otorgas seguridad, no existe nada. O sea, si estamos en la selva, si nos andamos matando todos en la calle, bueno, nadie respeta nada. ¿De qué sirven los semáforos? ¿De qué sirven los límites de velocidad? ¿De qué sirven todo el resto de las normas? ¿De qué sirve el derecho de propiedad? Nada. Entonces, aquí, bueno, durante muchos años lamentablemente se ha trabajado en sentido contrario, quitarle las armas a los particulares, que mucha gente entiende que eso es positivo. Yo creo que es lo más negativo que hay. La tenencia regulada y legítima de armas. No a la loca, no es cierto, sin ninguna regulación, no que yo esté armado hasta los dientes y haga lo que quiera con ellos. No. Gente, hay regulaciones en que hay exámenes para el que pueda tener armas, tiene que tener registros, tiene que tener controles, tiene que tener exámenes, etcétera. Y de esa manera, ¿qué es lo que ha ocurrido también? Que se le quita a la gente de bien que pueda tener un arma para defenderse. Entonces los delincuentes pueden entrar tranquilamente a cualquier parte. Aquí no puede haber armas. Si ya se las quitaron, ya las entregaron. ¿Tú crees que los delincuentes alguna vez van a entregar sus armas? Jamás. Es como si dijeran, ¿no es cierto?, oye, un control de la droga. Los narcotraficantes no van a ir a entregar la droga. Pero por favor, o sea que es absurdo. Entonces, yo creo que sí, existen. Sí, a ver, cualquier autoridad que tuviera la voluntad, cualquier gobierno, o un cambio de gobierno, o de repente ocurre, ¿no es cierto?, en algunos lugares, bueno, que se toman los gobiernos, no estoy proponiendo nada ni parecido, ni mucho menos, para precisamente luchar en contra de ciertas cosas, y entran con toda la fuerza. Claro, el problema es que después vamos a reclamar en contra de ellos porque la fuerza se les pasó por encima y probablemente murieron varios, o abusos, atropellos. Bueno, puede pasar, pero lo que sí tiene que haber es que controladamente un Estado, un Ministerio del Interior, yo creo que debería haber un ministerio aparte del Interior, un ministerio netamente de seguridad De completa, pero seguridad eso otro. pública, tú sabes que está el proyecto ahí instalado y Sí, no se sí, ha pero eso, resuelto, pero pero sigue muriendo, sigue ahí durmiendo. Entonces yo te digo, si esa autoridad, con todo el apoyo, no con la persecución, po,
Porque si un chiquillo cae, ¿no es cierto?, de un puente para abajo, sí, investíguese, no digo que no, investíguese, pero no se diga que necesariamente lo empujaron y qué sé yo. Y además, una fiscal, que está bastante, ¿cómo se llama?, objetada, pero no solo eso, incluso por la labor que hizo ahí, sino que también porque sabemos que tiene una concepción política y que la aplica respecto de. Y el Partido Comunista, que por otro lado va también en contra de cuando hay allanamientos en Villa Francia, como decía, y tantas cosas de esas. No, señores, ellos que aleguen van a seguir siendo iguales. Si tú no le puedes pedir al Partido Comunista que cambie, sería un absurdo. Dejarían de ser comunistas y son así. Está bien que sean así, pues ellos con lo que ellos piensan. Pero Sí. no pueden estar dentro del gobierno. Y no pueden estar atacando la labor que hace precisamente un gobierno para poder darle seguridad, que es el primer deber, como digo. Y si abandona ese deber, en mi opinión, el gobierno abandona deberes constitucionales y eso es gravísimo. Y de hecho es lo que ocurre actualmente en alguna medida. Ahora, yo creo que el Estado más que el gobierno, pero en fin. Don Polo, El Estado, pero ¿quién maneja el Estado? El sí, gobierno, está bien, pero no es el solo este gobernante. gobierno, digamos. Hay No, una de acuerdo. No, indolencia estoy de de acuerdo. No, décadas. también el gobierno Piñera pasó algo parecido. Sí, estoy de acuerdo. Y en el de Bachelet también, y así Sí, para atrás. sí, sí, Don sí. Polo, con la manito, hay que ordenar, Y don por eso Polo, estamos ¿ah? como estamos. Respeto las canas, como decían mis maestros en Chile. Lo primero que nos enseñan en China cuando entra a estudiar allá, aprende a respetar las canas. Oiga, lo Después que de yo, esto viene la Laura, que tiene muchas cosas que decir. sí, pero cortito, cuando decían si hay maneras de dar el primer golpe y rápido, si algo así planteaba recién Felipe tú, ahí está Sí, lo que, era una. ahí está lo que yo te dije al principio. Las cárceles, volviendo al tema de las cárceles, tienen que ser entendidas como un elemento de disuasión para el mundo delictual. Tiene que la gente no querer ir a las cárceles. Y el mejor ejemplo lo están dando ahí en El Salvador. Este niñito de 42 años creo que tenía cuando comenzó con todo esto, 42 años. Una de las primeras medidas fue realmente aislar los presos, y vi un reportaje el otro día en El Salvador, tienen 2 comidas al día, por ejemplo. Y si se amotinaban, le iban a bajar a una comida al día. Y los señores tienen un absoluto aislamiento del mundo exterior, porque están Claro, pero aislados. ahí, lo que pasa es que ahí, Polo, está perfecto, pero si no me equivoco, tienen que haber algunos cambios. No No sé si sé si está perfecto, normativos, Alberto, no sé si no sé legales. si, no sé si está eh, perfecto o no, pero porque aparecen la gente de los claro. derechos humanos. Fíjate que los derechos No, 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 humanos, no, 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 yo no digo eso. Sí, yo creo que la gente del Instituto Nacional de Derechos Humanos va a aparecer siempre. Sí, eso es un insumo. Digo, desde el punto de vista concreto, en que tú digas, ya, sabéis que a contar de mañana, esto y esto, por decreto presidencial. Yo no tengo tan claro, por eso le preguntaba, hay una que ley fuera así de penitenciaria, simple, digamos. hay Y una, estoy hablando de Chile, ¿ah? hay leyes Sí. penitenciarias que te permiten eso. Y solamente para darle paso a la Laurita, van a aparecer, me río porque van a aparecer la gente de los derechos humanos. ¿Sabes cuál fue uno de los primeros, las primeras denuncias que se hizo cuando este señor Nayib Bukele inició este proceso contra la delincuencia? Fueron a alegar porque los presos no tenían suficiente acceso a la luz, no tenían No, 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 suficiente. si, Polo, a lo mejor me expresé mal. Si yo no estoy diciendo que alguien alegue, porque eso va a estar siempre. Yo estoy diciendo desde el punto de vista legal o a través de decretos por temas administrativos, tomar ciertas decisiones. Yo creo que se puede, yo creo que se puede. Ese Yo es mi no, punto. perfectamente. Yo creo que está, y hay una ley penitenciaria, yo creo que está Sí, solo, tal como lo dijeron recién ustedes, es falta de voluntad. Y falta si la voluntad. falta, y si la falta de voluntad persiste es porque hay mano negra por detrás. Alguien Sí. lo está peinando, le está peinando la melenita por detrás a alguien. Y además yo no veo a este gobierno, no sé, estoy diciéndole ahora a los presos de por estos delitos, van a tener una comida al día. No lo veo. Es voluntad. Pero se Es podría, verdad. claro que se podría, ¿por qué no? Obvio. No, Sí, está bien, pero eso, está bien, pero eso, eh, desde el punto de vista práctico, tú tienes que hacerlo, se te van a motinar al toque. ah, pues, Porque si tú lo haces en una cárcel como la de El Salvador,
los pericos no tienen cómo amotinarse, porque en Pero cambio si acá se, no, po. pero si se No, pero es que aquí yo los amotinaron, mandaría a una cárcel lejos, como decía Polo. no, si se Se Bueno, amotinaron amotinaron, pero por se supuesto, amotinaron. pero las herramientas legales del Salvador no son las mismas que las de Chile, po. No, claro. Bueno, Si no por lo que haga Bukele allá, nosotros lo vamos a hacer igual. Para no, de eso, si acuerdo. es que así fuera, tú tienes que hacer modificaciones para que eso pase. Entonces, si fuera así de Bueno, simple, no. yo Y veo por el eso es principio que voluntad, el principio voluntad. muchos Fíjate, alcaldes hablan y ocupan el ejemplo y todo, claro, porque automáticamente la gente dice, ay, eso es lo que deberíamos hacer acá, qué bueno este alcalde. Sí, pero el alcalde no cuenta, porque en esa parte de su historia no cuenta, que tienen que hacer una serie de cambios para que eso pase. Pero como estamos en quién grita más y quién tira más saliva por la boca y quién más ofenda al otro, querida Laura, disculpe. No, no pasa nada. No, lo que iba a decir es, yo concuerdo con Alberto con el tema del respeto a las policías. Yo creo que aquí, a ver, una de las razones, y chuta, igual me voy a meter en un tema interesante, em, es que se perdió ese respeto como después del estallido social. Y creo yo que eso ayudó a que la violencia se incrementara, porque llega un punto donde ya, y no solo eso, sino, no solo se le perdió, por ejemplo, el respeto a carabineros, ahora se ha recuperado un poco más, lamentablemente producto de los mártires que han tenido, pero sino que además vimos, como lo que decía, muchos casos en que a los carabineros se les acusó de tener malas intenciones, de en vez de resguardar a la ciudadanía, sino hacerles daño y de pintar una visión de ellos muy negativa, en vez de reconocer el servicio que ellos hacen para la ciudadanía. Y lo otro que yo creo que es una buena medida que podría haber a corto plazo, que creo yo que está directamente relacionada con el tema de la delincuencia, es el tema de la migración irregular. Total, Como total, si lográramos tener un control en la migración, estoy segura que los índices de delincuencia bajarían. totalmente de Eh, acuerdo. Porque lamentablemente llegó mucha gente que ya no necesariamente viene a trabajar, sino que viene, mira, lo voy a poner de la siguiente forma, como decía Alberto, con el tema de que si no es como ley de la selva, si yo migro, porque en mi país hay pobreza, porque en mi país no tengo lo que necesito, y llego a otro lugar donde hay más oportunidades y no las consigo, hago lo que sea para poder subsistir. Y en eso, para algunas personas, ese lo que sea traspasa los límites morales y si tienen que delinquir para conseguir plata, para mantenerse en el país, lo van a hacer. Y eso es lo que está pasando, que ha llevado a Chile a este problema de seguridad, en parte, es uno de los tantos factores. Pero Dale, Laura, termina la idea, porque No, Alberto eso. ya va. Ya, yo dale. creo, Ahora, yo ojo creo, que ahí lo que dice la Laura es re importante, pero sí, eh, eso es parte, porque los peligrosos de verdad son los que viajan no solo a Chile, porque eso es lo otro. Hay gente que cree que solo la situación del Tren de Aragua o de personas asociadas al crimen organizado y al narcotráfico de Venezuela llegaron a Chile. No. Está lleno en Brasil, está lleno en Argentina, está lleno en Bolivia, está lleno en Perú, está lleno en Ecuador, está lleno en Colombia. Eh, Vienen porque aquí hay vacíos legales evidente, y porque él es muy atractivo. claro. Entonces, claro, los que dice la Laura son, claro, los que de alguna manera se reconvierten, ¿no? Uno podría decir como que se reconvirtieron a la maldad, pero hay otros que están siendo malos hace rato Claro, y que se vienen a instalar acá a hacer verdaderos cárteles de droga y de crimen organizado, insisto, delitos que no se veían en Chile hasta hace 10 años. ¿O yo no, creo, querido Alberto? yo creo, como decía la Lorita, que efectivamente es así y es un tema de la migración, pero lo más grave de la migración, como bien decía Felipe, no es esa gente ya que no encontró trabajo y que entonces empieza a delinquir porque roba un Y poco. que es importante combatirlo, porque Sin claro, duda, sin duda, en eso le doy el punto a sin la duda. Laura, obviamente, No, si, sin duda, o sea, no, si esto está, eso evidente, genera, pero eso genera obvio. no es la mayor parte y lo más violento y lo más grave
es como decía Felipe, son esos grupos que deciden a dónde irse porque hay debilidad. No solo porque hay vacíos legales, es porque la autoridad no los persigue. A ver, si tú me dijeras, y está pasando de repente, ¿no es cierto?, que en París tú puedes ir y puedes robar y nadie te va a hacer nada y puedes hacer lo que quieres y no te va a pasar nada y te van a dejar libre y te van a meter un día para adentro, pero ligerito te van a soltar y todo. Bueno, a lo mejor si estás pasándolo mal en tu país te pueden perseguir, porque tu país te persiguen y te meten preso, ¿no es cierto? Bueno, te vas a ir a París, po. O sea, si en Alemania son duros y te meten preso, te vas a arrancar por otro lado. Y esa gente se ha arrancado para estos lugares, como dice Felipe, no solo a Chile, pero se han venido para acá bastante. Y ahí y yo te digo, hay una responsabilidad grave de todos los últimos gobiernos, grave, sobre todo diría yo de Bachelet en adelante, incluso Piñera y el actual, en que no han puesto atajo. Fíjate que incluso más de muchos de los jamaicanos que se vinieron, haitianos, perdón, haitianos que se vinieron y que los trajeron en avión y todo el asunto, y se dice que habría un negociado atrás dentro que fue en el primer gobierno de presidente de Chile, etcétera. Bueno, y llegaban cientos o miles al día. Bueno, de esos muchos han ido. Así Muchos han es. ido, muchos han ido. Se han ido porque es un frío aquí intolerable, porque no encontraron trabajo, porque aquí se les exige, etcétera, y porque también se les metía preso. En cambio, los que han llegado, fundamentalmente yo diría Colombia, Venezuela, pareciera que peor todavía. Dominicanos, ojo, ¿ah? ¿Ah? Hay unas bandas dominicanas que, a No, propósito de bueno, lo que pasó dominicanos también, en Lampa, imagínate. a Imagínate. propósito de lo que pasó el otro día en la Vega ¿Ya? Central de Santiago, Exacto. que Pero imagínate, ellos han estaban llegado, combatiendo ahí los ellos no han territorios venido a venezolanos buscar con trabajo. dominicanos. Ellos han venido a delinquir y han venido a hacer el negocio de ellos, de la droga, del narcotráfico, de todo el asunto, lo han traído para acá. Entonces, eso es lo grave de la inmigración, que se les ha permitido a esa gente entrar sin ningún control. Y todavía no hay el debido control de la inmigración. O sea, sigue siendo gravísimo. Entonces, la verdad es que si no controlamos la inmigración y hacemos cárcel, no hagamos una, hagamos 10 al tiro. Sí. Porque vamos a Polo, tener que meter mucho más para adentro. algo que decir sobre esto, porque le quisiera hacer una pregunta a Alberto, que dijo algo que se me ando súper inteligente hoy día, se me activó una pregunta, pero no sé si tú quieres agregar algo, Polo, sobre No, lo no, que no, estamos hablando. no, pasa palabra. Muy bien, excelente. Oye, Alberto, porque a propósito de eso, eh, y no solo en Chile, en distintas partes del mundo, no pareciera, sino que es una realidad, pero para no sonar tan soberbio, digamos, pero que el actuar de el Estado, llámese las policías, la fiscalía, Sí, qué sé yo, los tribunales de justicia, en fin, incluso los parlamentarios, que son los que dictan las leyes, los que, digamos, aprueban o rechazan lógico, las leyes, siempre va más atrás que el narco y el crimen organizado. sí, Como lógico. que no hay una actualización. Entonces, ¿será también, será también que dentro de las varias falencias que tiene el Estado chileno en su conjunto, es que tú necesitas ser más ágil frente a, por ejemplo, mira el ejemplo, a la inteligencia artificial? Pero por Tú supuesto, tienes que legislar, tú tienes que... Y pareciera que eso no se oye padre. así es. Y en materia de seguridad, que tú me vas a decir es mucho más importante, por cierto, pareciera que eso tampoco pasó. ¿Mm? Y queda, digamos, queda de manifiesto ahora, cuando Pero por ocurren supuesto. digamos, estas matanzas y que No. todo el mundo dice, Es oh, que, pero ¿cómo? ¿Qué sé yo? que Tenemos que sabe hacer esto, Felipe, ¿cómo no hicimos esto? es que sabe Felipe, no hay inteligencia. No ha habido inteligencia trabajando, porque van a decir, ah, son todos tontos. No, no estoy diciendo eso. No ha habido una inteligencia organizada. ¿Y por qué se destruyó eso? Porque se fue contra la inteligencia que usó el gobierno militar, que usó entonces que la DINA, que la CNI, y vino la democracia y un poco destruyó todo el tema de la inteligencia, en vez de cambiarlo por una inteligencia distinta, con distintas formas, con distintos propósitos. Y Con además, otro si hay tiempo. alguna inteligencia, está completamente desorganizada. No hay una inteligencia financiera con una inteligencia de aduana, con una inteligencia de la justicia, con una inteligencia del gobierno de turno, pero en fin, del Estado en definitiva, en distintas áreas, que trabajen en una forma conjunta. A ver, cada uno tiene su área, si es que hay algo que se hace. Y además, si hacen algo,
los acusan, los persiguen, y no se unen para decir, mire, ¿cómo organizamos el Estado? Aquí lo que falta es decir, ¿cómo organizamos este Estado a futuro? Nadie está pensando. Fíjate que viene una campaña presidencial y ya se está pensando quiénes son los candidatos. Ya pareciera que por la izquierda, de nuevo, por tercera vez, la expresidenta Bachelet. Lo encuentro casi increíble, pero en fin. Y por la derecha, ¿no es cierto?, pareciera que Evelyn Matei. Pero alguien propone, estudiemos, repensemos la sociedad, Sí, estudiemos el claro. Estado para ver cómo organizamos mejor la sociedad. No, viejo, están pensando en cómo llegar al gobierno para manejar lo que tengan. Y batallarán contra lo que les corresponda con la delincuencia, harán una cárcel más, harán esto, lo otro. No hay una inteligencia pensante en cómo hacer el Estado que ha cambiado la sociedad en el mundo. Ya no podemos estar con un Estado de hace 50, 60, 100, 200 años atrás. Pero Y para pensar ese Estado y hay que sigue sentarse a pensar. descansando en el Congreso una Leyes ahí, modificación y una modernización del sistema de inteligencia que le han ido agregando claro, cositas, no sé qué, y claro. sigue descansando el Ministerio de Y Seguridad cuando ya la Pública y saquen va a así, estar obsoleta. claro, Claro, exactamente, vaya a porque quedar ya tarde. cambió el mundo, cambió el país. Ah, Laura querida, algo que agregar porque vamos cerrando, don Polo, Nada interesante lo que Que dice empiecen las Alberto, ¿ah? Sobre vacaciones la nomás. Ah, inteligencia. ¿Perdón? que empiecen las vacaciones. eso es inteligente. Eso es inteligente, claro. Algo que agregar, querida Laura, No, solo que empiecen las vacaciones. Ah, ¿está bien? Don Que lo Polo, pasen bien, que no tenga Ah, problemas. fue grato compartir este día y la verdad que ojalá una vez más damos nosotros en el clavo que simplemente que aparezcan personas que tengan la intención de hacer las cosas porque las herramientas yo creo que sí están. Están. Y ojo que esto da justamente pábulo a lo que hemos estado hablando en algunos otros programas para que aparezcan de repente personajes como medio justicieros Sí, en su discurso y que arrastren el fervor popular por exacto. la semántica o la verborrea, porque en el fondo está claro lo que hay que hacer. Entonces aquí va a aparecer un outsider, como lo ha aparecido en otros lados, y está dado el Sí. terreno para que eso ocurra en nuestro país. Dios mediante sea para bien y no para mal. Oye, correcto. Polo, déjame a cargo y lo soluciono en poco. ne. En poco rato, claro. Claro. Laura Valle, un abrazo, que te vaya muy bien en tu examen. ¿Qué examen de qué asignatura, Laura? Historia del derecho. Historia del derecho, Mm. qué lindo No ramo sé, ese. Sí, bonito. Pero te va a ir bien, Laura, tú eres muy matea. Don esperemos. Alberto Lavé, Felipe, formador, Polo, Laura, formador de Álvaro, abogados. Abrazo, querido Alberto. un Don abrazo, que Polo estén muy bien. Moreno, formador de comunicadores y científicos. Esto fue Carta Ciudadana. Un abrazo para Álvaro Aróstica, un tipo muy acalorado, que está de vacaciones también. Yo Así creo que es que violento más que a las acalorado. jóvenes de... No, le tiene frío ahora porque hace frío allá, pero anda acalorado siempre, Alvarito. Ah, Eh, Alvarito que está rompiendo corazones en su natal Copiapó. Que lo pasen muy bien. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos el lunes. el lunes. Y que su equipo, Alberto, mejore Haga el algo. rendimiento en el campeonato. No sé cuándo ¿Con quién juegan. juega la Católica, No querido tengo idea. Alberto? No No sé, sabemos. fíjate. Puta madre, No. yo le averiguo. La U, Polito, jugamos con Cobresal en El Salvador, domingo 3:30, ¿no? Sí, duro Cobresal allá. Y Tierra Santa, ¿ah? Tierra Santa para la U. sí, Mm, sí, pero es uno de los rivales para mí complicados como equipo, no sé. Siempre ha sido Cobresal un equipo duro para nosotros. Pero bueno, si seguimos la tendencia, como todo en la vida, vamos a seguir ganando. ¿Ah? Bueno, O igual, si se da la lógica, mejor dicho, si se da la La lógica. lógica. sí, porque la verdad bueno, que, o sea, la verdad, querido Polo, puntero, pero no se Pero ve. ¿quién está A ver, jugando bien en jugando Chile? ahí nomás. ¿Ah? Ya, ¿Pero quién está jugando bien en Chile? la Bueno, Católica, ganaron oye, Nadie. la, Cató- la la Universidad Católica, mi querido Alberto, hoy estoy cada vez más ciego, juega el sábado, es decir, mañana, a las 17:30 horas con Unión La Calera. Ah, mira, muchas gracias. No, por Oh, favor, a ¿Ya, sus órdenes. y a dónde? ¿Allá? En Santiago.
Me Ah, refiero, mira, me imagino que van a jugar en en el estadio Qué bueno. de Unión Santa Laura Española, será. Universidad SEC. Santa Laura Y, será. Santa y Laura. claro, y el equipo de, oye, yo cada día veo menos, weón. El equipo de Álvaro, que es el Copiapó, oye, yo no lo encuentro aquí. Juega Guachipato con Cobreloa, Coquimbo con Ñublense, le he perdido perdón a la gente. O'Higgins con. Ah, aquí está. Alvarete, mañana, 3 de la tarde, en Rancagua, O'Higgins con Deportes Copiapó. En Rancagua, Y el mira. campeón de invierno, 15 horas del domingo, Cobresal frente a la gloriosa Universidad de Chile. Ya, que lo pasen bien, que descansen, nos vemos. Chao. Ya, buen fin de semana a todos.